Hola, hola, sean todos bienvenidos a nuestro primer episodio y gracias por formar parte de esta gran familia nazarena. Recuerden que Dios nos da un día nuevo cada día para ser mejor que el anterior. Testifica de lo que ha pasado. Y sin más preámbulos, presentamos a nuestro primer invitado en nuestro primer episodio de Podcast Nazareno, y es alguien de casita. Sí, señores, alguien de aquí, de Madrid, de nuestra iglesia Nazareno, de la calle Pelícano. Y le damos la bienvenida a nuestro pastor Giovanni Echeverri. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, yo sí, gracias. Cuéntenos, pastor. Yo le conozco, pero bueno, tenemos audiencia que es parte de la iglesia, pero también tenemos audiencia que no es parte de la iglesia, y nos gustaría saber quién es usted, pastor, de dónde viene, dónde nació, hace cuánto está aquí en España. Soy colombiano, nací en Bogotá, en la capital de Colombia. Nací en una familia disfuncional. Mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años. Y en este momento tengo 61 años, nací en el año 63. Llegué a Madrid por una solicitud de el director regional en ese momento, que me dijo: se requiere un pastor en Madrid, Giovanni. Y yo estaba atendiendo desde mi iglesia local, estaba atendiendo una iglesia en crisis que está en una localidad al suroccidente de Bogotá, muy cercana a un municipio que también se llama Madrid. Entonces yo le dije: no hay problemas, me queda 40 minutos más, no veo problema para atender lo que me toque atender allí. Y me dijo: no, Giovanni, no es Madrid, Cundinamarca, es Madrid, España. Y ahí le dije yo: no, déjame, que yo estoy dispuesto a servirle a Dios donde sea, pero pues tengo que contar con el apoyo de mi familia. Dame unos días, oramos y hablo con ellos. Pues esos días fueron muy pocos días. Mi familia me apoyó en todo, mis hijos y Adriana, que es mi equipo desde hace varios años. Entonces vinimos el 23 de mayo. O sea, fueron muy pocos días los que pasaron, realmente no creo que hayan sido más de, no alcanzó a ser el mes. Vinimos por los 3 primeros meses que permite la ventana turística. Y en esos 3 meses la iglesia pidió que nos quedáramos como pastores. Entonces nos tocaba regresar a nuestro país, hacer las diligencias de la visa. Y en 3 meses que estuvimos allá se logró y volvimos aquí en noviembre. Precisamente creo que hoy, mañana estamos cumpliendo un año de estar acá seguido. Pastor, usted nos habló que tenía una formación militar. Si usted nos podría ahondar más de qué se trató o hasta qué, bueno, yo no entiendo mucho de eso, o hasta qué nivel llegó o en qué nivel se quedó y dijo usted: no, yo ya no sigo con esto. Bueno, la historia es la siguiente. A raíz precisamente de la separación de mis padres y de que mi padre no volví a verlo muy seguido, era muy difícil que nos viéramos, eso generó en mí inseguridad. Y tal vez en mi forma de pensar juvenil, dije: en el ejército voy a ser mejor formado. Y entré a la Escuela de Oficiales del Ejército en Colombia, la Escuela Militar de Cadetes, con 15 años. Allí terminamos bachillerato e iniciamos facultad. Estuve... Es decir, pastor, se formó como militar y al mismo tiempo estudian su bachillerato y sí, llevan esos dos procesos de la mano. Hay 2 maneras de ingresar a la escuela militar: entrar con 4º de bachillerato o entrar ya siendo bachiller. Eran las 2 modalidades.
pero como yo quería muy temprano, pues no esperé a terminar. Además, yo estudiaba en un colegio que era para hijos de oficiales, para hijos de militares allá en Colombia. Entonces, para mí, por mi tío paterno, que era coronel, fue muy fácil entrar a la escuela militar y allí se terminaba el bachillerato y se continuaba con la facultad, pero adicionalmente estaba la formación militar, las materias militares. Y por espacio de 4 años está uno en la escuela, sale con el grado de subteniente ya como oficial del ejército, pero mi país ha estado en conflicto todos los últimos 60 años, ha sido un país en conflicto. Entonces, cuando uno salía de una vez a tener esos encuentros con guerrilla. De hecho, hay una anécdota curiosa, y es que cuando yo salí oficial todavía no tenía cédula, y por no tener cédula era el único militar con rango del batallón al que yo llegué que le pagaban con la tarjeta de identidad y se burlaban de mí por eso. No con cédula, sino con la tarjeta de identidad, que es lo primero que uno tiene. Allí estuve hasta el grado, hasta hacer el curso para capitán, y después de hacer el curso para capitán me retiré, porque ya habían nacido mis 2 hijos y no había podido estar con ellos como pretendía yo, estar cerca de ellos en sus nacimientos, estar en sus primeros años. Y por ahí, pastor, un pequeño pajarito nos contó que usted se especializó en manejo de drones para topografía. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese tema? Bueno, eso viene con otra historia diferente. Eh, a mí toda la vida me gustó los aviones. De hecho, cuando entré a la escuela, mi forma de afrontarlo era cambiar de fuerza, pero nunca pude cambiar de fuerza. Entonces, cuando conocí los aeromodelos, los avioncitos que uno fabrica y que le pone motor y es con radiocontrol, me hice aeromodelista y casi toda mi vida tuve ese hobby, hasta apenas un par de años antes de venirme para acá, para España. Y por la razón de mi trabajo, yo soy especialista en voladuras para obras de ingeniería militar y civil. Yo dirigía proyectos mineros y las últimas tecnologías para poder hacer topografía en diferentes relieves, en diferentes tipos de minas, es con drones. Entonces hice el curso, me especialicé en eso, se llama fotogrametría, y por eso es que el pajarito tal vez te dijo eso. Qué bueno, pastor, saber o conocer antes, porque nosotros solo le conocemos en la faceta de pastor, ¿no? No sabemos qué pasó antes, pero sabemos que ha sido un proceso bien interesante, o sea, pasar de realizar todo ese tipo de actividades a venir y pastorear la iglesia. Pero nos había dicho que en Colombia, ¿sí? Ya había tenido una iglesia a cargo. Fui asignado a una iglesia en crisis, una iglesia que estaba muy mal, muy pocos miembros, por un mal testimonio del líder, y nos mandaron como pareja de apoyo para atender la crisis. Pastor, de este proceso, de cuando usted fue militar y antes de ser pastor de una primera iglesia, ¿cuánto tiempo pasó? ¿O en qué momento fue que usted dijo, yo tuve mi encuentro con Dios, yo dedico mi vida 100% al Señor? ¿Cómo fue ese proceso? ¿O en qué momento de su vida se dio? Bueno, Josie, fíjate que yo soy, y lo puedo decir que tal vez al igual que lo que en algún momento el apóstol Pablo dijo como hijo abortivo, yo llegué muy tarde al Evangelio. Tú me preguntas, desde que fui militar hasta que me convertí, pudieron pasar tal vez 22 años más. Yo llego al Evangelio con 45 años.
Y llego no porque estaba buscando al Señor, sino porque estaba tratando de que Dios me solucionara un problema con una empresa en la que mi esposa y yo éramos socios. Y como me iba tan bien en todos los proyectos, hubo un momento en que empezó a acabarse todo, a irse todo de las manos, a, incluso hasta los contratos a ir mal. Entonces me dio por llamar a Adriana y decir, mira, necesito hablar con ese pastor amigo de la familia porque necesito preguntarle unas cosas. Y con esa altivez llegué a donde Oscar Cardona, que la iglesia ya lo conoce porque ha estado acá. Y él empezó a hablarme de Cristo. Y así fue como fui llegando. Y usted, bueno, comenzó, habló con el pastor. ¿Cuánto tiempo pasó para que usted tuviera su encuentro con Dios, pastor? Eh, nosotros duramos haciendo grupos pequeños, haciendo células, aproximadamente unas 3 semanas, 3 meses nomás. No pasó más. De ahí me dijo, creo, Giovanni, que debes ir a una iglesia. Y yo fui a la iglesia y desde que llegué a la iglesia, a los 2 meses hubo se llaman así, encuentro con Dios, se llama ese primer seminario, y allí tuve mi encuentro con Dios. Y desde ese día arranqué a servir. Yo incluso sin haber estado en el encuentro, yo esperaba que me pusieran a hacer algo en la iglesia. Sabemos, pastor, que en ocasiones habemos personas que asistimos a la iglesia o llegamos a los pies de Cristo porque tenemos un problema, porque tenemos una necesidad y estamos buscando una solución. También habemos otras personas que nacemos en ese núcleo, ¿no? Nacemos en la cuna del Señor, nuestros padres nos llevan desde pequeños, pero también hay hay otra parte de personas que llega sola y dice, no, yo quiero ir a la iglesia, o sea, me gusta eso, voy a ir. Entonces, ¿qué opina usted sobre las personas que llegan por una necesidad o las que llegan por sí solas o las que nacen? O sea, para usted es cómo o cómo piensa que es la mejor forma o cómo lo ve, si está bien porque lleguemos por una necesidad a los pies de Cristo. La verdad, yo sí no importa cómo se llegue a Cristo, ni a Él tampoco le preocupa cómo vamos a llegar. Lo que realmente sí es importante es llegar y tener un encuentro con Cristo. Incluso los que nacen dentro de una cuna cristiana deben tener su encuentro realmente con Cristo, porque Cristo no tiene nietos ni sobrinos, Cristo solo tiene hijos. Vale, pastor. Su vida como pastor, ya nos habló un poco de ella, ya sabemos cómo inició. Sabemos que también podemos tener audiencia que está pensando en estos momentos. O sea, a mí me gustaría, tal vez están dentro de la iglesia o tal vez no. Y podrían pensar, a mí me gustaría ser pastor, a mí eso me llama la atención, cómo puedo servir al Señor, cómo encuentro cuál es mi don de servicio. ¿Cómo podemos saber eso, pastor? Bueno, cada iglesia tiene su proceso. Todos vinimos al mundo con dones y talentos. Y esos dones son dados por Dios. Y van a ser explotados por Dios en el momento en que decidimos ponerlos en manos de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero? Primero, involúcrese en su iglesia. Primero, inicie los discipulados. Nadie llega a la universidad sin haber pasado por primaria y secundaria. Todos tenemos que tener un proceso y llegará un momento en que vamos a estar en un seminario que es ya, digamos que la universidad para poder ejercer el ministerio. Pero igual, el ministerio se ejerce por llamado de Dios. Ni siquiera me atrevería yo a pensar que se requiere estudiar mucho. Yo en este momento estoy todavía en formación, todavía estoy en el seminario. Y aquellos, pastor, que ya se encuentran en el servicio, ya se encuentran sirviendo en algún determinado ministerio en cualquier iglesia y dicen, yo creo que, o en esos momentos lo están pensando, yo creo que no es para mí, eso no es para mí porque yo fallo, le fallo a Dios, no estoy viviendo la vida como debería de vivirla. ¿Qué podemos decirles a esas personas que quieren servir, pero saben que están fallando de alguna forma?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer en ese caso para quien esté en esa situación es saber que todos en algún momento vamos a fallar. Y segundo, tratar de avanzar en consagrarse. ¿Cómo se consagra? Pues primero es la palabra. Cuando tenemos tiempos con Jesús en la palabra, cuando tenemos tiempos con Dios en la palabra nos lava y nos va santificando. Cuéntenos, pastor, su día a día, no como pastor, sino que como Giovanni Echeverry, ¿cómo inicia desde que amanece para tener esa conexión con Dios? ¿Inicia con una oración? ¿Inicia con una alabanza? ¿Cómo inicia su día? Bueno, antes de contestarte esto, quiero decirte que un pastor no tiene algo especial y diferente a los demás que simplemente un llamado al ministerio. Nosotros como padres, como esposos, como miembros de la sociedad, tenemos el mismo estatus que todos. Solo que lo que sí debemos cuidar es ese tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo lo sorteo yo? Yo tengo tiempos de oración, muchas veces solo, otras veces tenemos tiempos extensos de oración con Adriana, juntos oramos por los motivos que tenemos en nuestra agenda. Cuando hay motivos de la iglesia, porque siempre en la iglesia hay muchos motivos, entonces los pongo yo tengo en un blog de notas del celular y voy orando por cada uno de ellos. Después de que oro un tiempo, ahí inicio mi tiempo devocional, que es coger una porción bíblica y contestar en una agenda lo que Dios me ha dicho a través de esa porción bíblica. A todos nos va a hablar. Así es. Pastor, sabemos que antes, bueno, mucho tiempo antes, hubieron personas que vieron a Jesús. Jesús formó parte de nosotros, él fue hecho hombre. Si usted, sabemos que también está la presencia de Dios en nuestro corazón, en nuestras vidas, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es nuestro guía. Pero si usted tuviera ese privilegio de tener a Jesús enfrente, ¿qué le diría? Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por lo que hiciste conmigo. Gracias, pastor, por abrirnos, bueno, su corazón y contarnos un poco de lo que Jesús ha hecho en su vida o todo el proceso, cómo ha sido. Le agradecemos. Sé que a muchas personas también les va a servir porque de alguna u otra forma nosotros creemos que el que llega a Jesús llega en completa santidad, ¿no? Entonces, muchas veces nos equivocamos o tenemos vergüenza y decimos, no, yo he cometido esto, yo no puedo ir al camino de Jesús porque yo he hecho esto. Y ya el pastor lo mencionó, que pues que no somos perfectos, pero yendo a la iglesia es lo que buscamos, alcanzar pues la perfección por medio de Jesús. Así es. Pastor, una pregunta. En este espacio, este que no es nuestro primer podcast, ¿qué opina usted sobre que nosotros tengamos este espacio como iglesia y llevemos testimonios, entretenimiento a todas aquellas personas que ven nuestro canal? Bueno, yo creo que Dios nos da sabiduría, pero también nos abre el conocimiento. Precisamente por la gracia de Dios es que el hombre ha llegado hasta donde ha llegado. Y yo creo que este tipo de tecnologías y de espacios deben ser bien aprovechados, así como se aprovechan para muchos otros temas, qué mejor que aprovecharlos para hablar de Jesús, para hablar de las maravillas que hacen la vida de cada uno de nosotros y de lo que puede llegar a ser en su iglesia. Totalmente de acuerdo con usted, pastor. Hoy sabemos que hoy en día estamos como que el mundo nos está absorbiendo, ¿no? Las redes sociales están siendo mal utilizadas en llevar un mensaje negativo o a que ese mensaje negativo sea repetitivo. O sea, porque lo hizo otra persona, entonces yo lo imito. Pero considero igual que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, podemos aprovechar este tipo de espacios
para llevar un mensaje positivo a todas aquellas personas que se puedan unir pues a este canal o puedan ver esos videos. De hecho, cuando la palabra dice no se amolden al mundo actual, no se trata de que no hagamos lo que la tecnología nos está brindando, sino de que hagamos lo que es correcto con la tecnología sin amoldarnos a lo que la palabra llama mundo, es al mundo en el que el mal impera. Entonces, utilicémosla para lo bueno, utilicémosla para lo que es bueno. Claro, como usted ya lo menciona, sabemos también, pastor, que puede ser que algunas personas piensen, no, ¿por qué la iglesia va a tener un podcast? O sea, no tenemos que hacer porque hay muchos, hoy en día hay muchos podcasts creados, podcasts cristianos, podcasts no cristianos, donde se tratan diferentes temas. Entonces, pueden haber personas que piensen, no, porque nosotros vamos a abrir un podcast como iglesia, no, nosotros no tenemos que estar en redes sociales, así no es Jesús. ¿Qué podríamos decirle a todas aquellas personas? Yo sé que usted ya lo mencionó que podemos utilizar la tecnología, pero ¿qué le podríamos decir a todas aquellas personas que creen que no podemos estar en redes sociales porque las redes sociales están contaminadas? Yo creo que Jesús en su momento, creo, no estoy seguro, que Jesús en su momento revolucionó el mundo. Cuando Él vino al mundo, revolucionó el mundo. Y yo creo que cualquier herramienta que nosotros tengamos para presentar a ese Jesús que revolucionó el mundo, para que revolucione nuestras vidas y nos implante esa nueva vida que Él espera en nosotros, debemos utilizar. Yo pienso que Jesús es un Dios vanguardista, ¿no? Que Totalmente. hay algo nuevo, ahí está Jesús. Ahí podemos nosotros, pues, en el caso de que nosotros estamos creando este espacio, aquí puede estar Jesús. Ahí, de hecho, aquí está Jesús. Entre nosotros está. Y esa es la intención, por medio de testimonios, de entretenimiento, llevar esa porción y que se quede en cada uno de los corazones, porque sabemos, como lo mencioné anteriormente, pastor, que creemos que los cristianos son la gente perfecta, la gente que no se equivoca o la gente que de hecho no se divierte. Y es completamente negativo, o sea, los cristianos somos personas que tienen el gozo de Dios, que no es un gozo momentáneo. Totalmente, totalmente. De hecho, una de las cosas que nosotros debemos exponer al mundo son esos frutos que el Espíritu Santo nos ha regalado por la fe en Jesucristo. Nosotros tenemos gozo, nosotros tenemos paz, Así, nosotros somos mansos, nosotros somos tolerantes, nosotros somos somos eh, bondadosos. bondadosos. Bueno, están los 9 frutos del Espíritu y están con nosotros por acción del Espíritu Santo. Y por acción del Espíritu Santo que está en nosotros desde el día en que nosotros decidimos dar el paso de creer en Él. Que no lo vamos a lograr el primer día ni el segundo, porque es una carrera de largo aliento y de todos los días, pero sí vamos a ir cada vez avanzando más. Y que al igual sabemos que, como dice el pastor, hay muchas personas que tal vez llevan muchos años en el Evangelio y tal vez pueden decir, no, pero yo no he cambiado esto, no sé cómo cambiarlo, pero es un proceso al que nos estamos sometiendo y quizás hay cosas que no se cambian, pastor, porque nosotros no hemos puesto nuestro 100%, o sea, no he dicho yo, te entrego, Jesús, esta situación o esto que me está pasando o esta área no la he podido cambiar porque quizás no la he entregado. Yo creo que uno de los pequeños secretos, digamos, en este aspecto es lo que la palabra nos dice. El Señor nos dijo, me ama, obedezcan mis mandamientos. Creo que todo el secreto se resume en obedecer. El día que nosotros obedecemos, gústenos o no nos guste, vamos a estar cada vez más cerca de santificarnos enteramente. También hay personas, pastor, que ven a su alrededor y dicen, yo no voy a la iglesia porque esa persona es cristiana y se equivoca muchísimo. O yo no voy a la iglesia porque no me parece cómo llevan la doctrina. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Bueno,
Pues es triste que muchas veces algunos hermanos cristianos no den testimonio de su fe. Pero lo que puedo decirle a cualquiera que esté buscando a Cristo es: no tenga miedo de llegar a la iglesia, porque así como hay algunos que no dan tan buen testimonio, allí el Espíritu Santo a él sí le va a dar testimonio, y le va a dar un testimonio impresionantemente impactante para su vida. Bueno, entonces ya sabemos que lo importante es la obediencia, ¿no? A todas aquellas personas que aún no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a que se suscriban, a que comenten, a que le den like a este video y a que puedan compartirlo, que puede ser contenido que puede agradar a muchas otras personas. Pastor, si se encontrara usted a alguien así caminando por la calle y tuviera la oportunidad de hablar con esa persona, que fuese una persona que no sea creyente, ¿qué le diría a usted? Bueno, le diría: mira, si Dios pudo cambiar mi vida, porque yo viví una vida demasiado absurda en mi pasado, si Él pudo cambiar mi vida y llenarme del gozo del Espíritu Santo, puede hacerlo con cualquiera, incluso con esa persona que yo me encuentro y con cualquier otro que me pueda encontrar. Yo recuerdo, pastor, cuando yo era una pequeña, muy joven, bueno, más joven que ahora, porque nunca dejamos de ser jóvenes, que yo tenía un compañero en el colegio que él decía que los que creían en Jesús estaban locos porque creían en alguien que no podían ver. Yo nunca pude contestar esa, pero yo conocía de Jesús, pero yo no contestaba por no tener el que él me dijera otra cosa y yo no supiera qué contestarle, ¿no? Pero a esas personas que piensan sobre los cristianos que nosotros estamos locos porque estamos siguiendo a alguien que no vemos, ¿qué podemos decirles? Bueno, esa es la razón del por qué tenemos un Dios trino. Puede que en este momento no estemos viendo a Jesús porque está hoy día a la diestra del Padre, pero dejó con nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, que da testimonio de Cristo y que da testimonio de cualquier pecado que hay en el mundo. Por la acción del Espíritu Santo es que nosotros podemos avanzar en el Evangelio. Muy bien, pastor. Ahora pasamos a la parte de entretenimiento. Vamos a tener una pequeña dinámica donde se llama ping pong, donde vamos a estar realizándole preguntas y usted la va a contestar. Yo digo, y la dinámica va a comenzar. Yo digo ping, usted dice pong, y yo digo con, y usted me dice su nombre, y luego yo le hago la pregunta, ¿vale? Ping. Con. Giovanni. ¿Regalo o efectivo, pastor? Regalo. ¿Colombia o España? España. ¿Blanco o negro? Negro. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. ¿Génesis o Apocalipsis? Apocalipsis. ¿Cuál es su versículo favorito de la Biblia? Primera de Corintios 1, 27. ¿Qué dice, pastor? De lo vil y lo desechado del mundo tomó el Señor para mostrar de lo que no es lo que es. Agradecemos, pastor, que nos haya, como lo mencioné antes, pues abierto las puertas de su corazón y contarnos un poco de cómo ha sido su vida sin y con Jesús ahora. Gracias por venir a este espacio, por aceptar la invitación. Pastor, usted como despedida a las personas que nos están viendo, ¿qué les gustaría decirle? Primero, yo sí, gracias a ti por invitarme, y a todos los que estén viendo este podcast, que cuando les inviten a este podcast, no duden en venir, en sentarse aquí en este lugar y contestar todas las preguntas que tú hagas, porque sabemos que es para edificarnos como iglesia. Muchas gracias, pastor. Invitamos, como ya lo escucharon, a que se suscriban a nuestro canal, a que le den me gusta, a que puedan activar la campanita, a que puedan comentar y puedan compartir este tipo de contenido que puede ser agradable y puede llegar a muchas más personas. Gracias. Gracias, y gracias a todos.